tanto. Un tema que personalmente, no sé, a mí me parece súper interesante, porque además es atemporal, por supuesto, tiene que ver con polémicas muy recientes, pero es un debate viejo ya y que no tiene miras de solucionarse, pero enfrentarlo y abordarlo me parece que enriquece y estimula la reflexión y el pensamiento. Las últimas ceremonias que tuvieron lugar en templos católicos y a las que asistieron, bueno, ya saben, ministros, legisladores, hasta el propio presidente de la República, en la última, en la que se celebró en la catedral la oración interreligiosa, desató una vez más la vieja polémica sobre la eventual o potencial violación al Estado uruguayo laico. Bien, amerita ser debatido. ¿Es lo mismo laicidad? ¿Es lo mismo laicismo? ¿Cuál es o de dónde surge este tema? ¿Es un tema que tiene que ver con preconceptos o prejuicios anticatólicos? ¿O trasciende? Porque en realidad la polémica está en todas las arenas hoy en día, entre los propios católicos, entre los creyentes y los ateos y los agnósticos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estos temas? Escuchemos primero lo que respondía el presidente cuando fue cuestionado por esto. Toda celebración, sea laica o religiosa, que tienda a unir a los uruguayos, a la tolerancia, a la mejora, a la justicia. Y justicia justamente es darle un empujón a los que menos tienen y a los más desvalidos. Son bienvenidas. Hace un tiempo ustedes cubrieron una reunión en el Templo de la Masonería, hemos estado en celebraciones judías, hoy estamos en una celebración multirreligiosa. El Estado y la Iglesia, en el artículo 5, claramente establece una separación. Y en ese sentido, así tiene que comportarse el gobierno y un presidente. Sin perjuicio de eso, laicidad no es laicismo. O sea, laicidad es no tener una religión oficial. No significa no creer o no tolerar o no ser bienvenida a las religiones. Eso ya es laicismo. Bien, y por estas horas, además, muchos en Twitter están citando el famoso artículo 5 de la Constitución, donde el resumen más contundente es que todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay, el Estado no sostiene religión alguna. Y esa frase, el Estado no sostiene religión alguna, es lo que además ha servido como para distintas interpretaciones, ¿no? Y vamos a entrar en ellas en instantes nada más. Pero una vuelta de panel con una pregunta bien concreta, bien concreta. ¿Advierten violación de la laicidad en estos últimos eventos y en la asistencia de figuras del gobierno a templos católicos? Alfredo. No. No. Pero creo que en este último caso, cuando Luis Lacalle Pou concurre ya en calidad de presidente, si no es violación de la laicidad, pega en el palo, ¿no? A la una oración interreligiosa donde había todas o muchas religiones presentes. Vos me hiciste la pregunta, yo te doy la respuesta. No, yo quería asegurarme que tuvieras tuvieras en mente que era una oración clara, interreligiosa. También hay otras religiones que decidieron no ir, resolvieron no ir, y también hay polémica dentro de las religiones que estuvieron allí. Bien, o sea que para ti sí. Pepe, para Pepe no. Ale. Sí, creo que más que nunca el debate se instala, pero tengo dudas pero creo que es justo, merecedor el debate. Bien. Y tenemos que darlo. Bien, o sea, tenés dudas. Sí. Tengo dudas, entiendo ambas posiciones. Exacto. Para mí no, y eso que yo soy atea y sin embargo no creo que se haya visto violentado el laicismo por esta concurrencia que además es interreligiosa, o sea, varias corrientes religiosas estaban presentes. ¿Qué pensás, Pablo? Para nada. Violar la laicidad es otra cosa totalmente diferente que después lo vamos a discutir acá, me imagino, así que bueno. Bien. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Miguel Pastorino, licenciado en Filosofía, que además justo en voces... Lean el artículo de él, está todo claro. Sí, bueno, pero ahora lo tenemos acá, ¿le puedo preguntar? ¿O me voy a poner a leer voces acá? No, pará, no me quemes el artículo. Bueno, diga algo diferente, Pastorino, de lo que le contestó al compañero aquí. La primera pregunta, ¿no? Porque es donde empiezan las confusiones. Algunos entienden que laicidad y laicismo son términos que están íntimamente relacionados. Incluso hay por allí una puja entre Pasquet, Ope Pasquet, Abdala, ¿no? Sobre estos conceptos. Y otros dicen, como el propio presidente,
que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Cuál es cada cosa? Bueno, es bastante complejo, como bien decís. Por ejemplo, si alguien va a la Real Academia, te va a dar como sinónimos laicidad, laicismo, Sí. porque en España tienen otra visión del asunto. El caso uruguayo es muy particular. La laicidad uruguaya es a la uruguaya. Copia el modelo francés, pero es imposible de trasladar. Una cosa que sí me interesa recalcar, que puede estar bueno para los que de repente no lo imaginan, es Estados Unidos es un estado laico. Pero para nosotros nos chocaría pensarlo porque la presencia de la religión en el espacio público no es la del Uruguay. Pasa que en Uruguay el modo en que se dio la laicidad Sobre la Biblia, por ejemplo. fue de la mano de una privatización de lo religioso al ámbito de la vida más privada, casi al ostracismo. Eso no es una cuestión de laicidad, es el modo en que se dio en Uruguay. Pero ahí entraría otra posibilidad, que lo que haya sea más que laicidad o laicismo, fuerte presencia de prejuicio antirreligioso. Ese es otro punto que tiene que ver con nuestra historia, por cómo se dio. O sea, cómo se dio en Uruguay generó un montón de prejuicios que siguen instalados. Pero vamos a aclarar, que me parece importante por el debate cómo se dio. A nivel de la Constitución dice todos los cultos son libres. Sí. Con lo cual, muchos podrían decir que sienten que su libertad religiosa se puede ver cercenada si los mandan a callar solo porque son religiosos. Y que no pueden opinar de muchos temas porque son religiosos. Cuando en el debate público todo uruguayo debería estar invitado a poder entrar. Con lo cual muchas veces basta que alguien pertenezca a una religión para no, usted hable dentro del templo, que estoy recluido en una cárcel. Eso es un tema que ha pasado en el Uruguay, que sucede y que se repite. Entonces, una cosa es que los cultos son libres. Y otra cosa más importante, que es una de las grandes ventajas del Uruguay, y que somos un modelo histórico, es que el Estado no asume ninguna religión y se supone que cuando el Estado es laico no impone. O sea, violar la laicidad es que el presidente nos obligue a algo. Es que todos tengamos que asumir una doctrina filosófica o religiosa y donde el Estado violenta la libertad de conciencia y la libertad de expresión de los ciudadanos. Si eso está salvaguardado, ¿cuál es el problema en que el presidente vaya, como fue Vázquez, al Año Nuevo Judío, a la sede de la masonería a dar un discurso, o como el presidente Mujica pidió una celebración que generó lío por la salud de Hugo Chávez? Es decir, si el presidente está haciendo del Estado un casamiento religioso, no. Lo que pasa es que quien tiene una visión del Estado laico como una suerte de pureza donde la religión no puede contaminar, que es una cosa casi religiosa, que la ha analizado muy bien Nicolás Guigú y su tesis doctoral ya hace años, es sobre el tema de la religión civil del Uruguay, de que lo religioso tiene que estar fuera. Y entonces, claro, si hay un contacto, se cruzan en la esquina, Pero un eso, obispo... ¿dónde queda la libertad? El concepto de libertad Claro. al aproximarse a ese ostracismo al que debe estar condenada la Claro, es que ahí se religiosidad. genera un problema para la libertad religiosa. Lo que pasa es que también hay confusión con los términos. A ver. Porque hay gente que a veces pelea, pero vos te das cuenta que no es mala intención, es un tema de lenguaje. Por ejemplo, las verdades dogmáticas religiosas no tienen lugar en el debate público. Vos no vas a ir a discutir sobre la resurrección de Jesucristo o sobre la verdad del Corán o sobre la reencarnación. Sin embargo, Ahora, antidogmáticos, y desde esa lucha contra los dogmas es que se ha pronunciado en estos días, por ejemplo, Tegui, integrante de la Asociación Uruguaya de Libres Pensadores. claro, el tema es cuando alguien surge desde una postura a veces dogmática y fundamentalista con una visión negativa sobre la religión, que ese es el tema. Hay una mirada sobre la religión como un hecho negativo en la sociedad que debería desaparecer. Ahí voy con los que eso viene del prejuicios. positivismo de Comte. Entonces vos tenés modelos, para hacerlo breve de nuevo, un modelo de laicidad, que esto viene de la jurisprudencia europea, lo que se llama laicidad positiva, que no es la uruguaya en tanto, aunque creo que estamos caminando hacia ahí. Valle, Sanguinetti, Vázquez, Mujica y la calle Pou han ido en esa línea en discursos, uno puede mirar la historia, de una laicidad positiva, aunque no está instalada en la cultura uruguaya, de una inclusión de lo religioso como parte de la diversidad cultural de la sociedad, donde el Estado no se casa con nadie, pero todos son bienvenidos. Eso es una mirada de laicidad positiva, donde se ve la religión incluso como un aporte al sentido de la vida, a los valores de la sociedad, a la riqueza cultural, a la diversidad. La laicidad negativa, que es modelo francesa, que es la que nosotros copiamos y la radicalizamos más que los franceses, es que la religión es una peste social. Y tiene que estar recluida en los templos porque es dogmática y fuente de violencia y peligrosa. Entonces, ese prejuicio instalado es repetido, repetido, repetido. Ahora, que además, históricamente, cuando uno dice la religión ha sido fuente de violencia y fuente de amor y de obras de caridad, cuando esto se lo agarran por las históricas guerras de religión después de la Ilustración. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Los estados-nación y las ideologías no fueron fuente de violencia también? El ser humano, cuando tiene un absoluto dogmático y cree que es su verdad, es la única, y que la otra no tiene derecho a existir, se cree con el derecho a aplastarla. Y eso lo ha hecho la religión, la política, las ideologías. Entonces,
un Estado laico lo que presupone es justamente la tolerancia en la igualdad de condiciones y en el respeto a la diversidad. El tema es que a veces en estas discusiones lo que entran son temas más emocionales para mí, de cierta aversión, donde hay católicos fundamentalistas también, que si alguien es ateo, poco más que es una mala persona que odia la religión. Y es por ignorancia. Como hay gente que si ve una persona que es religiosa, dice, este tipo es una persona que no piensa. ¿Por qué? O no respeta los derechos humanos. Exacto, o sea, por eso... Bien, pero en definitiva, lo estás planteando, Miguel, como una cuestión emocional. No solo, pero que no solo, porque otros apelan a lo jurídico y arrancan con el artículo 5, donde, a ver, si vamos primero a ese análisis, y permítame trasladarlo, ¿no? Cuando se dice que el Estado no sostiene ninguna religión, tenemos un problemita, ¿no? Porque, por ejemplo, si vos planteás, eso significa neutralidad, como plantea Pablo Abdala, ¿no? Ope Pasqué, por el contrario, dice, eso supone abstencionismo. Pero ¿hasta qué punto el alcance de cada palabra? Porque somos un Estado laico, no sostenemos ninguna religión en particular, pero están exentos de impuestos los templos dedicados a los cultos. Sí. Entonces, sostener todos los templos. Claro, pero entonces ahí la palabra sostener, ¿qué alcance tiene? Digo, para poder ir sacando de este debate lo que es realmente jurídico o lo que realmente es emocional y cargado de prejuicio. ¿Qué pasa? Que hay que ir ahí? Al espíritu de la Constitución, ¿no? O sea, ahí hay cuestiones que tienen que ver con la visión de la religión, también como que sin fines de lucro. Sí. Y que el sostenimiento, además, de un montón de obras sociales que la Iglesia sostiene por su propio mérito y voluntariado, que si las retirara le generaría un gran problema al Estado. Entonces, ahí hay un acuerdo en los orígenes con las iglesias, sobre todo con la Iglesia Católica, pero uno podría ampliarlo mucho más a muchas iglesias que hacen muchas obras, donde decís, bueno, hay una exoneración de impuestos porque también se ve que ahí no hay fines de lucro y además porque hay un gran bien social. Ahora, este es un problema contemporáneo con toda la cantidad de nuevas religiones que han surgido, muchas de las cuales son criticadas también como con primera intención de lucro. Y todo esto ha generado un debate en nuestro país. Bueno, a ver, tenemos el tema de los devotos y los votos, ¿no? O sea, ahí se ha generado un problemita. Vamos a hacer una pausa y dejo planteado para la vuelta. ¿Cuánto tiene este debate, además de la vieja querella entre ballistas y Partido Nacional, entre la Iglesia Católica y la masonería? Digo, sobre todo a juzgar por quienes han protagonizado las publicaciones tuiteras más contundentes en los últimos días y horas. Pausa y ya venimos.